Mi nombre es Francisco Torres. Tengo 64 años y soy dueño de una empresa de transporte que fundé hace 30 años con mis propias manos. Mi nuera Adriana tomó las llaves de mi casa y mi oficina mientras yo estaba internado recuperándome de una operación y me dijo que ahora todo era de ellos, porque yo ya estaba muy viejo para manejar mis propios bienes. Pero lo que ella no sabía es que yo había grabado esa conversación con mi teléfono y al día siguiente llamé a mi abogado para iniciar acciones legales que cambiarían todo para siempre. Imagínate la escena. Un viernes de marzo, yo acababa de salir del hospital, después de una operación de vesícula, que me había tenido internado durante una semana. Llegué a mi casa esperando descansar, recuperarme en paz y encontrar el apoyo de mi familia durante mi convalecencia. Mi hijo Daniel me recibió en la puerta con cara seria. «Papá», me dijo, «Adriana y yo hemos estado hablando mucho mientras estuviste internado. Creemos que ya es hora de que tomes decisiones importantes sobre tu futuro». Al principio pensé que se refería a cuidados médicos, a cambios en mi rutina para recuperarme mejor. Pero cuando entramos a la casa, Adriana estaba sentada en mi sillón favorito, con una carpeta llena de papeles en las manos y una actitud que no me gustó nada. «Francisco», me dijo sin levantarse a saludarme, como si fuera una empleada recibiendo instrucciones, «necesitamos hablar sobre la situación real de las cosas. Vos ya no tenés edad para manejar una empresa tan grande. Ya no podés vivir solo en esta casa enorme. Es hora de que cedas el control a gente más joven que pueda tomar decisiones correctas». Pero aquí viene lo que Adriana nunca imaginó. Lo que ella no sabía es que durante mi semana en el hospital yo había tenido mucho tiempo para pensar, para observar, para recordar conversaciones y actitudes que había ignorado durante años, y lo que también había hecho era grabar con mi teléfono cada conversación importante que tuviera después de salir del hospital, porque algo me decía que iba a necesitar pruebas de lo que estaba por pasar. A esa noche, después de escuchar el plan que habían armado para tomar control de mi vida, después de que Adriana literalmente me quitara las llaves de mi casa y mi oficina diciéndome que era por mi propio bien, llamé a mi abogado para contarle algo que cambiaría todo. Tenía grabadas las confesiones más reveladoras que una familia ambiciosa podía hacer delante de su víctima. Escuchá esta historia hasta el final y decime si hice bien en defender lo que era mío. Contame también desde qué ciudad me estás siguiendo, porque necesito que entiendas cómo una familia puede volverse contra el patriarca que les dio todo cuando huele la oportunidad de quedarse con su patrimonio. Para entender cómo llegué a esta situación, tengo que contarte quién soy y qué construí durante toda mi vida. Empecé trabajando como chófer de colectivo a los 20 años, recién casado con María Elena, que en paz descanse. Manejaba la línea 53 desde Constitución hasta San Martín, 12 horas diarias, 6 días a la semana. Pero yo tenía un sueño más grande que manejar colectivos para otro. Quería tener mis propios vehículos, mi propia empresa, ser mi propio jefe. Durante 10 años ahorré cada peso que pude, viviendo de manera austera, reinvirtiendo todo en ese sueño que parecía imposible para un empleado común. María Elena me apoyó en todo. Ella trabajaba como costurera en una fábrica textil y también ahorraba religiosamente. Teníamos un cuaderno donde anotábamos cada gasto, cada peso ahorrado, cada sacrificio que hacíamos para llegar a nuestro objetivo. Daniel nació cuando llevábamos 5 años de casados, pero ni siquiera la llegada de nuestro hijo nos desvió del plan. En 1990 compré mi primer camión usado. Era un Mercedes-Benz del año 85, con 200,000 kilómetros, pero funcionaba bien y el precio estaba dentro de mis posibilidades. Lo compré con todos los ahorros que habíamos juntado durante una década. Empecé haciendo fletes pequeños para comercios del barrio, mudanzas, entrega de mercadería, transporte de materiales de construcción. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, 7 días a la semana. María Elena llevaba las cuentas, conseguía clientes nuevos, manejaba los cobros. Daniel creció viendo todo ese esfuerzo. Cuando tenía 8 años, me acompañaba los sábados a hacer entregas. Le gustaba subirse a la cabina del camión, manejar el volante cuando estábamos estacionados, escuchar la radio de los camioneros. Yo le explicaba cómo funcionaba el negocio
¿Qué había que hacer para mantener contentos a los clientes? ¿Por qué era importante ser honesto y trabajador? A los 5 años de tener el primer camión, ya había comprado el segundo. Los clientes me recomendaban porque era puntual, cuidadoso con la mercadería y cobraba precios justos. Poco a poco fui armando una reputación sólida en la zona oeste del conurbano. María Elena dejó la fábrica textil y se dedicó completamente a la empresa. Manejaba la parte administrativa desde casa, atendía el teléfono, coordinaba los viajes, facturaba a los clientes, pagaba impuestos, llevaba un control estricto de gastos e ingresos. Era mi socia en todo. Cuando Daniel cumplió 15 años, ya teníamos 5 camiones y una oficina propia en Ciudadela. Él empezó a trabajar conmigo durante las vacaciones escolares. Al principio, hacía tareas simples: limpiar los vehículos, organizar la oficina, acompañar a los choferes como ayudante. Pero se notaba que tenía aptitudes para el negocio. Daniel terminó la secundaria y quiso estudiar administración de empresas. María Elena y yo lo apoyamos completamente. Queríamos que tuviera la educación formal que nosotros no habíamos tenido para que pudiera llevar la empresa a un nivel superior cuando llegara el momento de heredarla. Durante los 5 años de universidad, Daniel siguió trabajando medio tiempo en la empresa. Estudiaba por las mañanas y trabajaba por las tardes. Era un muchacho responsable, aplicado, que combinaba bien los conocimientos teóricos que adquiría en la facultad con la experiencia práctica que ganaba en el negocio familiar. Se recibió en el año 2005 con muy buenas calificaciones. Para celebrar su graduación, le regalé un camión nuevo que quedó registrado a su nombre. Era mi manera de reconocer su esfuerzo y de empezar a transferirle responsabilidades dentro de la empresa. Durante los siguientes años, Daniel se fue haciendo cargo de diferentes áreas del negocio. Primero manejó las relaciones con proveedores. Después se ocupó de la parte comercial, buscando clientes nuevos y negociando contratos más grandes. Finalmente, empezó a supervisar las operaciones diarias, coordinando rutas y optimizando tiempos de entrega. En el año 2008, cuando Daniel tenía 25 años, conoció a Adriana en una fiesta de egresados de la universidad. Adriana había estudiado contaduría y trabajaba en un estudio contable importante del centro. Era una mujer inteligente, ambiciosa, con una personalidad fuerte y ideas claras sobre lo que quería en la vida. Cuando Daniel me la presentó, traté de ser acogedor. La invité a cenar varias veces, conversé con ella sobre su trabajo, sobre sus planes futuros. Adriana era cortés conmigo, pero desde el principio noté que tenía una manera muy particular de evaluar todo en términos económicos. Cuando conoció la empresa, hizo muchas preguntas sobre facturación, sobre ganancias, sobre patrimonio. Decía que era curiosidad profesional, pero a mí me daba la impresión de que estaba tasando la herencia que algún día recibiría Daniel. También noté que Adriana tenía opiniones muy definidas sobre cómo debería funcionar la empresa. Según ella, nosotros estábamos muy atrasados tecnológicamente. Teníamos que informatizar todas las operaciones, implementar sistemas de gestión modernos, profesionalizar la administración. No estaba equivocada en sus observaciones. Nosotros manejábamos todo de manera tradicional, con mucho control personal y pocos sistemas automatizados. Pero me molestaba la manera en que expresaba sus críticas, como si nosotros fuéramos unos amateurs que no entendían cómo llevar un negocio. Daniel se enamoró perdidamente de Adriana. Era comprensible. Era una mujer hermosa, inteligente, profesional, que lo motivaba a crecer y a mejorar. Pero también empecé a notar que Daniel cambiaba cuando estaba con ella. Se volvía más crítico hacia nuestros métodos de trabajo, más impaciente con las decisiones que María Elena y yo tomábamos. Se casaron en el año 2010, en una boda importante que organizó principalmente Adriana. Ella quería una ceremonia elegante que estuviera a la altura de su círculo social profesional. María Elena y yo pagamos la mayoría de los gastos sin protestar, porque queríamos que Daniel fuera feliz. Después de la boda, Daniel y Adriana se mudaron a un departamento en Olivos que habían comprado entre los dos. Era un lugar moderno, bien ubicado, amueblado con gusto contemporáneo. Nosotros los visitábamos regularmente, pero se notaba que preferían que las reuniones familiares fueran en nuestra casa.
Adriana empezó a trabajar medio tiempo en nuestra empresa, encargándose de la parte contable. Era eficiente, ordenada, y realmente mejoró muchos aspectos de la administración. Implementó sistemas computarizados, organizó mejor los archivos, optimizó el manejo de la facturación. Pero también empezó a cuestionar decisiones que antes se tomaban entre María Elena, Daniel y yo. Adriana quería participar en todas las reuniones importantes, opinar sobre todas las inversiones significativas, tener acceso a toda la información financiera de la empresa. Su argumento era que como esposa de Daniel y empleada de la empresa, tenía derecho a estar informada sobre todo lo que afectaba el futuro familiar. No estaba completamente equivocada, pero a mí me incomodaba la velocidad con que estaba asumiendo roles de decisión que tradicionalmente correspondían a la familia directa. María Elena empezó a enfermarse cuando Daniel llevaba 3 años de casado. Al principio fueron síntomas menores que atribuimos al estrés y al cansancio de tantos años trabajando. Pero después aparecieron problemas más serios que requerían consultas médicas frecuentes y tratamientos especializados. Durante los 2 años que duró la enfermedad de María Elena, Adriana se ocupó cada vez más de la administración diaria de la empresa. Era natural. Alguien tenía que reemplazar las funciones que María Elena ya no podía cumplir, y Adriana tenía la preparación técnica necesaria. Pero noté que Adriana aprovechaba la situación para consolidar su posición dentro de la empresa. Empezó a tomar decisiones sin consultarme, a firmar documentos en representación de la empresa, a negociar con proveedores como si fuera una socia plena. Cuando le pedí explicaciones, me dijo que alguien tenía que tomar esas decisiones, porque yo estaba muy ocupado cuidando a María Elena. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. La verdad era que Adriana estaba aprovechando una crisis familiar para ganar poder dentro de la empresa. María Elena murió en abril del año 2015. Fue una pérdida devastadora para mí. Habíamos estado casados 32 años. Habíamos construido todo juntos. Habíamos compartido cada alegría y cada dificultad. Quedarme solo a los 57 años era algo para lo que no estaba preparado. Daniel y Adriana me acompañaron mucho durante el duelo. Venían a cenar conmigo regularmente. Me incluían en sus planes de fin de semana. Me ayudaban con las tareas domésticas que antes hacía María Elena. Era un apoyo valioso durante esos meses difíciles. Pero también noté que Adriana empezaba a hacer comentarios sobre mi capacidad para manejar la empresa solo. Según ella, era demasiada responsabilidad para una persona de mi edad, que además estaba atravesando un duelo importante. Según ella, sería mejor que delegara más funciones en Daniel y en ella. Sus argumentos no eran irracionales. Efectivamente, manejar la empresa sin María Elena era más difícil. Pero yo seguía siendo el dueño, seguía teniendo la experiencia, seguía siendo capaz de tomar decisiones importantes. Lo que me molestaba era la insistencia de Adriana en presentarme como alguien que ya no estaba en condiciones de liderar. Durante los siguientes años, la tensión entre Adriana y yo fue creciendo gradualmente. Ella quería formalizar su posición en la empresa con un cargo directivo oficial. Yo estaba dispuesto a darle responsabilidades, pero no a ceder el control final de decisiones estratégicas. También empezó a presionar para que Daniel fuera oficializado como heredero de la empresa. Quería que yo firmara documentos que garantizaran la sucesión, que establecieran claramente cuáles iban a ser los roles futuros de cada uno. Le expliqué que Daniel obviamente iba a heredar la empresa, pero que yo todavía no estaba listo para jubilarme o para transferir la propiedad. Tenía 60 años, estaba en buen estado de salud y quería seguir trabajando varios años más. Adriana interpretó mi posición como desconfianza hacia ella y hacia Daniel. Empezó a hacer comentarios sobre mi terquedad, sobre mi resistencia a modernizar la empresa, sobre mi incapacidad para aceptar que las nuevas generaciones tenían mejores ideas. La situación se complicó el año pasado, cuando decidí empezar a salir con Clara, una señora viuda de 58 años que había conocido en el club donde juego al pádel los fines de semana. Clara es una mujer encantadora, inteligente, con sus propios recursos económicos, que no tenía ningún interés en mi patrimonio. Pero Adriana reaccionó a mi nueva relación como si fuera una amenaza para los intereses familiares.
Empezó a hacer comentarios despectivos sobre Clara, a insinuar que se estaba aprovechando de mi soledad, a sugerir que yo estaba siendo manipulado por una mujer que solo quería mi dinero. Daniel, influenciado por su esposa, también empezó a mostrar resistencia hacia mi relación con Clara. Me pedía que fuera más cauteloso, que no tomara decisiones importantes mientras estuviera emocionalmente vulnerable, que pensara en las consecuencias para la familia. Las tensiones llegaron al máximo cuando decidí regalarle a Clara un collar de perlas para su cumpleaños. Era un regalo caro, pero no excesivo para mis recursos económicos. Sin embargo, Adriana montó en cólera cuando se enteró. «Francisco», me dijo delante de Daniel, «no puedes estar regalando joyas caras a una mujer que conoces hace pocos meses. Esa plata es patrimonio familiar. Daniel es tu único hijo, y tiene derecho a que protejas su herencia». Le expliqué que mi dinero era mío y que yo decidía en qué gastarlo, que Daniel iba a heredar una empresa próspera sin importar los regalos que yo hiciera durante mi vida, que Clara no representaba ninguna amenaza para los intereses familiares porque teníamos una relación madura entre personas independientes. Pero Adriana no aceptó mis explicaciones. Para ella, cualquier gasto que yo hiciera en Clara era dinero que se perdía para la familia. Cualquier regalo que le diera era patrimonio mal administrado. Cualquier demostración de cariño hacia Clara era una traición hacia los intereses de Daniel. La crisis se precipitó hace 2 meses, cuando empecé a tener dolores abdominales fuertes que requerían atención médica urgente. Los estudios mostraron que tenía piedras en la vesícula y que necesitaba una operación programada. Era una cirugía de rutina, sin complicaciones esperadas, pero requería una semana de internación y varias semanas de recuperación en casa. Le pedí a Daniel que se ocupara de la empresa durante mi ausencia, cosa que había hecho varias veces antes sin problemas. Pero esta vez fue diferente. Durante mi semana en el hospital, Adriana visitó mi casa varias veces supuestamente para limpiar y ordenar para mi regreso. Lo que realmente hizo fue revisar todos mis papeles personales, mi caja fuerte, mis archivos de la empresa. También aprovechó para hacer copias de llaves importantes, la de mi casa, la de mi oficina, la de mi auto. Cuando le pregunté a Daniel por qué Adriana necesitaba copias de mis llaves, me dijo que era por seguridad, para poder ayudarme durante mi recuperación si yo tenía alguna emergencia. Durante esa semana en el hospital, yo tuve mucho tiempo para pensar sobre todo lo que había pasado en los últimos años, las actitudes de Adriana, los cambios en Daniel, las presiones constantes para que se diera control, las críticas a mis decisiones personales. También tuve tiempo para observar cómo se comportaban cuando venían a visitarme, las conversaciones que tenían entre ellos cuando creían que yo estaba dormido, los planes que discutían para manejar la empresa durante mi ausencia, las decisiones que tomaban sin consultarme. Fue durante esas conversaciones que empecé a sospechar que tenían planes más ambiciosos que simplemente ayudarme durante mi recuperación. Hablaban sobre cambios permanentes en la empresa, sobre reorganizaciones que iban más allá de mi ausencia temporal. Por eso, cuando salí del hospital, decidí grabar todas las conversaciones importantes que tuviera con ellos. Algo me decía que iba a necesitar pruebas de lo que estaba por pasar. El viernes que llegué a casa, después de escuchar sus planes para mi futuro, después de que Adriana me quitara las llaves diciéndome que era por mi propio bien, encendí la grabadora de mi teléfono y les pedí que me explicaran exactamente qué tenían en mente. Lo que grabé esa noche fue una confesión completa de sus intenciones reales. Adriana, pensando que yo estaba vulnerable y confundido después de la operación, me explicó con detalles su plan para tomar control de mi vida y mi patrimonio. «Francisco», me dijo con esa voz condescendiente que usaba cuando quería convencerme de algo, «vos ya cumpliste tu ciclo. Construiste una empresa exitosa, criaste a tu hijo, viviste una vida plena. Ahora es hora de que te retires y dejes que las nuevas generaciones tomen las decisiones importantes». «¿Qué significa eso exactamente?», le pregunté. «Significa que Daniel y yo vamos a manejar la empresa a partir de ahora. Vos vas a mantener la propiedad formal, pero nosotros vamos a tomar todas las decisiones operativas y estratégicas.
También vamos a administrar tus gastos personales para asegurar que no tomes decisiones financieras imprudentes. Decisiones imprudentes como cuáles, como regalarle joyas caras a Clara, como comprarte autos nuevos que no necesitas, como hacer inversiones riesgosas sin consultar con familia. A partir de ahora, cualquier gasto importante va a tener que ser aprobado por nosotros. Y si no estoy de acuerdo con ese arreglo, no tenés opción, Francisco. Tu salud está delicada, tu juicio está afectado por la edad y necesitas que gente más joven proteja tus intereses. Si no cooperas voluntariamente, vamos a tener que buscar alternativas legales. ¿Qué alternativas legales? Declaratoria de incapacidad. Con la ayuda de médicos apropiados, podemos demostrar que ya no estás en condiciones de manejar tus propios asuntos. Es un proceso doloroso para toda la familia, pero a veces es necesario para proteger a los ancianos de sus propias decisiones irresponsables. Daniel apoyó cada palabra de su esposa. «Papá», me dijo, «sabemos que esto es difícil de aceptar, pero es lo mejor para todos. Vos vas a poder vivir tranquilo sin responsabilidades. Nosotros vamos a proteger el patrimonio familiar y Clara va a entender que su relación con vos tiene límites razonables». Esa noche grabé una hora completa de conversación donde Adriana y Daniel me explicaron detalladamente su plan para tomarme la empresa, controlar mis gastos, limitar mi relación con Clara y eventualmente declararme incapaz si yo no cooperaba voluntariamente. Al día siguiente, sábado por la mañana, llamé a mi abogado de toda la vida, el doctor Emilio Fernández, que había manejado todos los asuntos legales de mi empresa durante 20 años. «Doctor», le dije, «necesito verlo urgentemente. Tengo una situación familiar muy delicada que requiere asesoramiento legal inmediato». «Don Francisco, ¿qué pasó? ¿Tuvo algún problema con la operación?» «La operación salió perfecta. El problema es que mi nuera y mi hijo decidieron que ya soy demasiado viejo para manejar mis propios asuntos y quieren tomar control de mi empresa y mi patrimonio por la fuerza. Eso es muy grave, don Francisco. ¿Tiene alguna prueba de sus intenciones? Tengo grabada una confesión completa, donde explican exactamente lo que planean hacer. Una hora de audio donde detallan cómo van a tomar control de mi vida. Traiga la grabación y véngase inmediatamente a mi oficina. Esto requiere acción legal urgente». Esa misma tarde estaba en el estudio del doctor Fernández reproduciendo la grabación que había hecho la noche anterior. Su cara de indignación crecía con cada minuto que escuchaba. «Don Francisco», me dijo cuando terminamos de escuchar todo, «esto es extorsión y amenaza de abuso de adulto mayor. Su nuera lo está chantajeando con declararle incapacidad si usted no cede voluntariamente el control de su patrimonio. ¿Qué podemos hacer? Varias cosas. Primero, vamos a presentar una denuncia penal por extorsión. Segundo, vamos a solicitar una medida judicial que prohíba cualquier intento de declararlo incapaz sin evaluación médica independiente. Tercero, vamos a revisar todos los documentos de su empresa para asegurar que no puedan tomar control sin su autorización. ¿Y la grabación es válida como prueba? Perfectamente válida. En Argentina, usted tiene derecho a grabar conversaciones donde usted participa, especialmente cuando se trata de protegerse de actividades delictivas. Esta grabación es evidencia irrefutable de las intenciones de su nuera. El lunes por la mañana, mientras Daniel y Adriana creían que yo estaba en casa recuperándome dócilmente de la operación, el doctor Fernández ya había presentado todas las acciones legales correspondientes. La primera fue una denuncia penal contra Adriana por extorsión agravada y amenazas. La grabación donde admitía su plan para declararme incapaz si yo no cooperaba constituía evidencia clara de chantaje. La segunda fue una solicitud de medida cautelar que prohibía cualquier trámite relacionado con mi capacidad mental sin mi consentimiento expreso y sin evaluación de médicos de mi elección. La tercera fue una carta documento dirigida a Daniel y Adriana, notificándoles que cualquier acto realizado en mi nombre, sin mi autorización escrita, constituiría usurpación y sería perseguido legalmente. También aproveché para cambiar todas las cerraduras de mi casa y mi oficina. Las llaves que Adriana había tomado ya no servían para nada.
Contraté un servicio de seguridad privada para mi casa durante las 24 horas. El martes por la tarde, Daniel me llamó histérico. «Papá, ¿qué hiciste?» Llegó la policía a la oficina con una orden de citación para Adriana. Nos enteramos por los abogados que presentaste denuncias penales contra nosotros. Presenté denuncias contra Adriana, no contra vos, Daniel, aunque vos participaste en todo el plan que me explicaron el viernes. Papá, eso fue un malentendido. Nosotros solo queríamos ayudarte durante tu recuperación. Nunca tuvimos intenciones maliciosas. Daniel, tengo grabada una hora de conversación donde tu esposa me explica detalladamente cómo van a tomarme la empresa y declararme incapaz si no coopero. Eso no es un malentendido, eso es extorsión. Papá, podemos arreglar todo esto. Podemos sentarnos a conversar como familia y encontrar soluciones que beneficien a todos. Ya no hay nada que arreglar, Daniel. Cruzaron una línea que no tiene vuelta atrás. Ahora esto se resuelve en los tribunales. El miércoles Adriana vino a mi casa acompañada de Daniel. Habían cambiado completamente de estrategia. Ya no eran los familiares autoritarios que me iban a proteger de mis propias decisiones. Ahora eran los parientes arrepentidos que habían cometido errores de comunicación. Francisco, me dijo Adriana con lágrimas en los ojos, todo esto es un malentendido terrible. Yo nunca quise lastimarte ni quitarte nada. Solo estaba preocupada por tu bienestar después de la operación. Adriana, le respondí, tengo grabado exactamente lo que me dijiste. No fueron preocupaciones por mi bienestar. Fueron amenazas explícitas para tomar control de mi patrimonio. Pero, Francisco, esas palabras las dije cuando estaba muy estresada por tu operación. No reflejaban mis verdaderas intenciones. Daniel y yo te queremos, y solo queremos lo mejor para vos. Lo mejor para mí incluía declararme incapaz si no cedía voluntariamente el control de mi empresa. Eso fue solo una expresión desafortunada. Nunca habríamos hecho algo así. Vos sabés que somos una familia que se ama y se apoya mutuamente. Daniel trató de mediar entre nosotros. Papá, entiendo que te hayas sentido amenazado por algunas cosas que dijimos, pero somos tu familia. Podemos superar este conflicto si todos ponemos buena voluntad. Daniel, le dije, durante 30 años te enseñé a ser honesto, trabajador, respetuoso, te di una educación universitaria, te incorporé como socio en la empresa, te preparé para ser mi heredero, y a cambio, conspiraste con tu esposa para robarme todo lo que construí durante mi vida. No es robar, papá, es proteger el patrimonio familiar de decisiones imprudentes. Decisiones imprudentes como regalarle un collar a mi novia, como tener una relación amorosa a los 64 años, como seguir manejando la empresa que fundé con mis propias manos. Papá, Clara puede ser una buena persona, pero vos la conocés hace muy poco tiempo. Es natural que nosotros nos preocupemos cuando empezás a hacerle regalos caros. Mi vida personal no es asunto tuyo, Daniel, y mi dinero es mío para gastarlo como quiera. Si no te gusta cómo lo gasto, podés trabajar para ganar tu propio dinero en lugar de esperando heredar el mío. La conversación se extendió durante 2 horas sin llegar a ningún acuerdo. Adriana insistía en que todo había sido un malentendido. Daniel trataba de encontrar soluciones de compromiso que nos beneficiaran a todos. Pero yo ya había decidido que no había vuelta atrás. Durante las siguientes semanas, sus abogados intentaron negociar una solución extrajudicial. Me ofrecieron diferentes arreglos, que Adriana pidiera disculpas públicas, que yo mantuviera el control formal de la empresa mientras ellos manejaban las operaciones diarias, que estableciéramos un fideicomiso que protegiera mis intereses. Pero yo rechacé todas las propuestas, no porque fuera vengativo, sino porque había entendido algo fundamental. Adriana y Daniel no respetaban mi autoridad, mi autonomía, mi derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. Solo respetaban mi patrimonio. El proceso judicial siguió adelante. La Fiscalía consideró que había elementos suficientes para procesar a Adriana por extorsión. Los peritos judiciales evaluaron la grabación y confirmaron su autenticidad. Los médicos que me examinaron certificaron que yo estaba en plenas facultades mentales. Pero lo más importante no fueron las cuestiones legales. Lo más importante fue lo que descubrí sobre mí mismo durante este proceso.
Descubrí que durante años había estado cediendo autoridad gradualmente a Adriana, sin darme cuenta. Había aceptado que cuestionara mis decisiones, que participara en reuniones importantes, que opinara sobre mis gastos personales, porque quería mantener la paz familiar. También descubrí que Daniel había cambiado más de lo que yo creía. Ya no era el hijo respetuoso que trabajaba para aprender el negocio. Se había convertido en un hombre ambicioso que consideraba mi empresa como su derecho, no como su herencia eventual. Y descubrí que yo tenía más fortaleza de la que pensaba. A los 64 años, después de una operación, enfrentando a mi propia familia, pude tomar decisiones difíciles para proteger lo que era mío. El caso se resolvió 6 meses después. Adriana fue condenada a 2 años de prisión en suspenso y al pago de una multa importante. También quedó prohibida de acercarse a mis propiedades o de intentar interferir en mis decisiones personales. Daniel no fue procesado penalmente porque su participación fue considerada menos activa que la de su esposa, pero el daño en nuestra relación era irreparable. Después de la sentencia tomé varias decisiones importantes sobre mi futuro. La primera fue modificar mi testamento. Daniel sigue siendo mi heredero, pero ahora la herencia está condicionada a que mantenga una relación respetuosa conmigo y a que no interfiera en mis decisiones mientras yo viva. La segunda fue formalizar mi relación con Clara. Le propuse matrimonio y nos casamos en una ceremonia íntima con algunos amigos cercanos. Clara no solo se convirtió en mi esposa, sino también en mi socia en la vida y en los negocios. Tiene una mente brillante para los números y me ayuda a tomar decisiones importantes. La tercera fue reestructurar completamente mi empresa. Contraté gerentes profesionales para manejar las operaciones diarias. Implementé sistemas de control que me permiten supervisar todo sin tener que estar presente físicamente todos los días. Modernicé la flota de camiones y expandí las rutas a otras provincias. Pero antes de tomar todas esas decisiones, tuve que pasar por varios meses de introspección profunda sobre lo que realmente había pasado en mi familia. No fue fácil aceptar que mi propio hijo había conspirado contra mí, que la mujer que consideraba mi nuera en realidad me veía como un obstáculo para sus ambiciones. Durante las primeras semanas después de la denuncia, yo me despertaba todas las noches recordando conversaciones anteriores, gestos que no había interpretado correctamente, señales que había ignorado porque quería mantener la paz familiar. Me daba cuenta de que el plan de Adriana no había surgido de la nada. Había sido una construcción gradual de varios años. Recordé, por ejemplo, una conversación del año anterior, cuando Adriana me había sugerido que hiciera un testamento más detallado. En ese momento pensé que era preocupación natural por mi edad, pero ahora entendía que estaba evaluando exactamente qué iba a heredar Daniel y cuándo. También recordé varias ocasiones en que Adriana había hecho comentarios sobre mi relación con Clara que ahora cobraban otro sentido. No eran preocupaciones por mi bienestar emocional, sino cálculos sobre cómo esa relación podía afectar la herencia familiar. Y recordé especialmente una cena familiar donde Adriana había mencionado casualmente que conocía a varios abogados especializados en declaratorias de incapacidad para adultos mayores. En ese momento me había parecido una conversación académica, pero ahora entendía que había sido investigación práctica. Estos recuerdos me ayudaron a procesar la traición, pero también me generaron una tristeza profunda. Durante años había creído que tenía una familia unida, que Daniel había encontrado una esposa que lo complementaba bien, que mis nietos crecían en un ambiente familiar sano. Ahora me daba cuenta de que había estado viviendo una ficción, que Adriana había estado actuando un papel durante años mientras planeaba cómo quitarme todo lo que había construido, que Daniel se había dejado manipular por una mujer que lo había seducido no solo emocionalmente, sino también económicamente. El proceso de aceptar esta realidad fue doloroso, pero también liberador. Por primera vez en años, pude ver mi situación familiar con claridad, sin la neblina del amor paternal que me impedía reconocer las verdaderas intenciones de las personas. Durante este periodo de reflexión, Clara fue fundamental para mi recuperación emocional.
Ella había observado desde afuera las dinámicas de mi familia y había notado cosas que yo, por estar demasiado involucrado, no había visto. Francisco, me dijo una noche mientras tomábamos mate en el jardín, yo desde el principio noté que Adriana te trataba de manera condescendiente. Siempre te hablaba como si fueras un viejo que necesitaba protección, no como el dueño exitoso de una empresa importante. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque era tu familia y no quería interferir. Pero también porque esperaba que vos mismo te dieras cuenta de cómo te estaban tratando. Clara me ayudó a entender que lo que había pasado no era solo un ataque patrimonial, sino también un ataque psicológico. Adriana había usado técnicas de manipulación muy sofisticadas para hacerme dudar de mi propia capacidad de juicio. Durante años me había hecho comentarios sutiles sobre mi edad, sobre mi resistencia al cambio, sobre mi supuesta terquedad. No eran insultos directos, sino observaciones aparentemente preocupadas, que poco a poco me hacían cuestionar si realmente estaba tomando las mejores decisiones. También había usado a Daniel como instrumento de presión emocional. Cada vez que yo no aceptaba sus sugerencias, ella se lo comentaba a Daniel como si fuera una preocupación matrimonial. Entonces Daniel venía a hablar conmigo, no como hijo manipulado, sino como hijo preocupado por el bienestar de su padre. Era una estrategia muy inteligente, porque me atacaba desde el lado emocional más vulnerable, mi amor por mi hijo. Cada resistencia que yo ofrecía a los planes de Adriana se convertía en una fuente de tensión entre Daniel y yo. Entender estos mecanismos me ayudó a procesar la traición sin volverme paranoico. No todos los familiares son manipuladores. No todas las nueras tienen intenciones ocultas. Pero sí existen personas que ven a las familias como oportunidades económicas y que están dispuestas a usar cualquier táctica para conseguir lo que quieren. El proceso judicial también me enseñó mucho sobre mis derechos como adulto mayor. El doctor Fernández me explicó que en Argentina existen leyes específicas que protegen a las personas mayores de abusos patrimoniales y psicológicos. Me contó sobre casos similares al mío, donde familiares habían intentado tomar control de patrimonios usando la edad como excusa. En la mayoría de los casos, las víctimas no se defendían porque no conocían sus derechos o porque tenían miedo de enfrentar a su propia familia. Don Francisco, me dijo, usted tuvo la inteligencia de grabar esa conversación y el coraje de denunciar. Muchas personas en su situación no dan esos pasos y terminan perdiendo todo lo que construyeron durante su vida. El caso también tuvo repercusiones en mi círculo social y empresarial. Algunos conocidos se sorprendieron de que hubiera denunciado a mi propia familia. Otros me apoyaron completamente y me contaron experiencias similares que habían vivido ellos o personas cercanas. Don Francisco, me dijo un cliente importante de la empresa, usted hizo bien en defenderse. Yo tengo un cuñado que le está haciendo algo parecido a mi suegro, pero el viejo no se anima a enfrentarlo porque no quiere problemas familiares. Estas conversaciones me hicieron entender que mi caso no era excepcional, que el abuso hacia adultos mayores por parte de familiares es más común de lo que se cree, pero que la mayoría de las víctimas no se defienden por vergüenza o por miedo. También me di cuenta de que mi historia podía ser útil para otras personas que estuvieran pasando por situaciones similares. Por eso decidí ser abierto sobre lo que había pasado, sin ocultar detalles, ni minimizar la gravedad de los hechos. Cuando finalmente se resolvió el caso judicial, Daniel intentó reconciliarse conmigo de manera más sistemática. No eran solo llamadas ocasionales o cartas esporádicas. Empezó a venir a mi casa regularmente, a intentar conversaciones profundas sobre lo que había pasado. Papá, me dijo en una de esas visitas, he estado pensando mucho sobre todo esto. Creo que me dejé llevar por Adriana, sin darme cuenta de lo que realmente estaba pasando. ¿Te dejaste llevar o estuviste de acuerdo?, le pregunté. Al principio me dejé llevar. Adriana es muy convincente cuando quiere algo. Pero después, cuando ya entendí cuáles eran sus verdaderas intenciones, elegí apoyarla en lugar de defenderte. Y esa fue mi decisión, no la de ella. ¿Por qué elegiste apoyarla? Porque pensé que era más fácil conseguir lo que queríamos por las buenas que esperar a que vos decidieras dárnoslo voluntariamente.
porque me impacienté con tus tiempos y tus condiciones, porque quería tener control inmediato sobre cosas que consideraba que ya eran mías por derecho. Esa confesión me dolió más que las amenazas originales de Adriana, porque confirmaba que Daniel no había sido solo una víctima de la manipulación de su esposa. Había sido un cómplice consciente que había elegido traicionarme por conveniencia. ¿Y ahora qué querés?, le pregunté. Quiero recuperar tu confianza. Quiero demostrar que aprendí de mis errores. Quiero que mis hijos tengan una relación normal con su abuelo. Y quiero que vos sepas que, aunque hice cosas terribles, sigo siendo tu hijo y te amo. Daniel, le dije, tu amor hacia mí se demostró cuando elegiste entre defenderme y traicionarme. En ese momento, el amor que decís que sentís no fue suficiente para protegerme de los planes de tu esposa. Pero papá, las personas pueden cambiar. Yo puedo demostrarte que ya no soy el mismo que conspiró contra vos. Las personas pueden cambiar, Daniel, pero las consecuencias de las acciones no se borran con arrepentimiento. Lo que hiciste no se puede deshacer. La confianza que perdiste no se puede recuperar automáticamente. Sin embargo, establecí algunas condiciones para mantener una relación mínima con Daniel. Primero, que reconociera públicamente ante mis nietos que había cometido errores graves contra su abuelo. Segundo, que se divorciara de Adriana o que por lo menos garantizara que ella nunca más tendría contacto conmigo. Tercero, que aceptara que nuestra relación había cambiado para siempre y que no volvería a ser la misma de antes. Daniel aceptó la primera condición. Les explicó a sus hijos, en términos apropiados para su edad, que había cometido errores con el abuelo y que estaba tratando de enmendarlos. Los chicos no entendieron completamente la situación, pero sí entendieron que había problemas entre los adultos. La segunda condición fue más complicada. Daniel no se divorció de Adriana, pero estableció acuerdos muy claros con ella sobre mi persona. Adriana no podía estar presente en ninguna reunión donde yo participara, no podía hacer comentarios sobre mí delante de los chicos, y no podía tener ningún tipo de contacto directo o indirecto conmigo. La tercera condición fue la más difícil para Daniel, pero la aceptó. Entendió que nuestra relación padre-hijo nunca volvería a ser la misma, que yo ya no confiaría en él como antes, que él ya no sería mi heredero natural sin condiciones. Con estos acuerdos, empezamos a reconstruir una relación limitada pero cordial. Daniel venía a visitarme una vez por semana, siempre solo. Conversábamos sobre temas generales, evitando los conflictos del pasado, pero también evitando una intimidad que ya no existía. También establecí un régimen de visitas más regular con mis nietos. Los veía cada domingo por la tarde. Clara los recibía con mucho cariño, y ellos la aceptaron gradualmente como la nueva esposa del abuelo. Con mis nietos desarrollé una relación especial, diferente a la que había tenido antes. Ahora era más consciente de la importancia de enseñarles valores como la honestidad, el respeto a los mayores y la importancia de mantener la palabra dada. «Abuelo», me preguntó mi nieto mayor un domingo, «¿por qué papá y vos no se llevan tan bien como antes?» «Porque a veces los adultos cometemos errores que lastiman a las personas que queremos», le expliqué. «Tu papá cometió errores conmigo, y aunque yo lo perdono, esos errores cambiaron nuestra relación. ¿Pero vos lo seguís queriendo?» «Lo sigo queriendo porque es mi hijo, pero ya no confío en él como antes. Y esa es una diferencia muy importante». Estas conversaciones con mis nietos me ayudaron a procesar mis propios sentimientos sobre la situación. Me di cuenta de que era posible mantener el amor paternal sin mantener la confianza, que era posible perdonar sin olvidar, que era posible reconstruir relaciones familiares en nuevos términos. Clara también desarrolló una relación muy especial con mis nietos. Ella nunca trató de reemplazar a su abuela María Elena en sus recuerdos, pero sí se convirtió en una figura materna importante en sus vidas actuales. Los chicos encontraron en Clara una adulta que los escuchaba sin juzgarlos, que les daba consejos sin presionarlos, que los acompañaba en sus actividades sin competir con sus padres. Era una relación fresca, sin las complicaciones emocionales que tenían con Daniel y Adriana. Mientras tanto, mi empresa siguió creciendo bajo la nueva estructura organizacional.
Los gerentes profesionales que había contratado demostraron ser más eficientes que la administración familiar anterior. Las operaciones se modernizaron, las rutas se optimizaron, los clientes se multiplicaron. Clara aportó su experiencia en administración para mejorar los sistemas contables y de control. También me ayudó a desarrollar nuevas líneas de negocio relacionadas con logística y distribución. En 2 años, la facturación de la empresa aumentó un 40%. Este crecimiento empresarial me dio una satisfacción especial porque demostraba que yo no era el viejo caduco que Adriana había querido pintarme. A los 66 años, seguía siendo capaz de tomar decisiones acertadas, de adaptarme a nuevas tecnologías, de competir en mercados modernos. También me dio seguridad económica para el futuro. Sabía que Clara y yo íbamos a poder vivir cómodamente sin depender de nadie. Y sabía que mis nietos iban a recibir una herencia substancial cuando llegara el momento, sin importar los errores que hubieran cometido sus padres. A los 3 años del conflicto inicial, Daniel me pidió una reunión especial. Quería hablar sobre la posibilidad de volver a trabajar en la empresa familiar. Su carrera en la otra empresa de transporte había ido bien, pero no tan bien como esperaba. «Papá», me dijo, «sé que cometí errores terribles. Sé que perdí tu confianza. Pero también sé que esta empresa es mi herencia y mi futuro. ¿No podrías darme una oportunidad de demostrar que cambié?» «Daniel», le respondí, «esta empresa es tu herencia, pero no es tu derecho. La vas a heredar cuando yo me muera, si cumplís las condiciones que establecí en mi testamento. Pero mientras yo esté vivo, no tenés ningún derecho automático a trabajar acá. ¿Qué tengo que hacer para que me des esa oportunidad? Tenés que demostrar que realmente cambiaste. No con palabras, sino con hechos. Tenés que mostrar que respetas mi autoridad, que valoras mi experiencia, que entendiste que intentar robarme fue un error que no se puede repetir. ¿Cómo puedo demostrar eso? Trabajando en otra empresa durante 5 años más, demostrando que podés ser exitoso por tus propios méritos, manteniendo una relación respetuosa conmigo sin presionar por beneficios inmediatos. Y sobre todo, educando a tus hijos en valores de honestidad y respeto que vos no aplicaste conmigo. Daniel aceptó esas condiciones, aunque se notaba que esperaba una respuesta más favorable. Pero había aprendido que conmigo ya no funcionaban las presiones emocionales ni las apelaciones al amor paternal. Hoy, 4 años después del conflicto inicial, puedo evaluar con perspectiva todo lo que pasó y todo lo que cambió en mi vida. Lo que perdí fue la ilusión de tener una familia unida, la confianza ciega en mi hijo y la tranquilidad de creer que mis seres queridos me querían por quien era, no por lo que tenía. Lo que gané fue una esposa maravillosa que me ama auténticamente, una empresa más próspera que nunca, una dignidad intacta y la certeza de que soy capaz de defenderme cuando es necesario. También gané conocimientos importantes sobre mis derechos como adulto mayor, sobre las tácticas de manipulación familiar y sobre la importancia de documentar conversaciones cuando uno sospecha que algo no está bien. ¿Me arrepiento de haber grabado esa conversación? Nunca. Fue la decisión más inteligente que tomé en toda esta crisis. Sin esa grabación, habría sido mi palabra contra la de ellos, y probablemente habría perdido todo. ¿Me arrepiento de haber iniciado acciones legales contra mi propia familia? Tampoco. A veces hay que estar dispuesto a pelear por lo que es tuyo, aunque esa pelea sea contra las personas que supuestamente más te quieren. ¿Lastimé a gente inocente? Sí. Mis nietos sufrieron la separación familiar, pero también aprendieron lecciones valiosas sobre honestidad y respeto. Daniel perdió la relación cercana que tenía conmigo, pero también aprendió que las acciones tienen consecuencias. ¿Podría haber manejado la situación de otra manera? Tal vez. Podría haber sido más observador de las señales de alerta, más firme con los límites familiares, más claro sobre mis expectativas. Pero una vez que la crisis estalló, creo que manejé las cosas de la mejor manera posible. Lo más importante que aprendí es que la edad no es sinónimo de vulnerabilidad, que ser mayor significa tener más experiencia para tomar buenas decisiones, no menos capacidad para tomarlas. Y que la familia auténtica respeta tu autonomía, no trata de controlarla.
Vos que me escuchaste hasta acá, vos que conocés toda mi historia, quiero preguntarte algo importante. ¿Alguna vez algún familiar trató de tomar control de tu vida usando tu edad como excusa? ¿Alguna vez alguien de tu familia cuestionó tu capacidad para tomar decisiones sobre tu propio patrimonio? ¿Alguna vez te hicieron sentir que eras una carga o un estorbo que había que administrar? Si la respuesta es sí, quiero que sepas que no estás solo, que el abuso hacia adultos mayores es más común de lo que creemos, que muchas familias consideran a sus mayores como patrimonio que hay que proteger, no como personas que hay que respetar. Mi consejo, después de todo lo que viví, es que nunca cedas el control de tu vida voluntariamente, que mantengas siempre la autoridad sobre tus decisiones, tu patrimonio, tus relaciones personales, que no permitas que nadie, ni siquiera tu familia, te trate como incapaz, mientras vos sabes que estás en plenas facultades. También te aconsejo que documentes cualquier intento de abuso o manipulación, que grabes conversaciones importantes cuando sospeches que alguien tiene intenciones ocultas, que busques asesoramiento legal en cuanto detectes amenazas a tu autonomía, y sobre todo, que no tengas miedo de defenderte aunque eso signifique enfrentar a tu propia familia. Tu dignidad vale más que la armonía familiar falsa. Tu autonomía vale más que la comodidad de mantener relaciones tóxicas. Decime, ¿esta historia te ayudó a reflexionar sobre alguna situación que estás viviendo? ¿Te dio herramientas para reconocer manipulación familiar? ¿Te animó a poner límites que sabes que tenés que poner? Contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que hay gente en todo el país que entiende que ser mayor no significa ser indefenso, que tener familia no garantiza respeto y que a veces hay que pelear por lo que es tuyo. Recordá siempre esto: tu patrimonio es tuyo hasta el día que te morís. Tu capacidad de decisión no se pierde por cumplir años, y tu derecho a vivir como querés no está sujeto a la aprobación de tus hijos. La familia que te ama de verdad respeta tus decisiones, valora tu experiencia y te acompaña sin tratar de controlarte. La familia que solo te respeta cuando pueden beneficiarse de vos no es familia verdadera, es una sociedad de intereses disfrazada de amor. No importa cuántos años tengas, no importa si tenés hijos o nietos, no importa si tenés mucho o poco patrimonio, vos seguís siendo el dueño de tu vida, el responsable de tus decisiones, el único autorizado para decidir qué hacer con lo que es tuyo. Y si alguien trata de convencerte de lo contrario, si alguien te dice que ya no estás en condiciones de manejar tus propios asuntos, si alguien amenaza con declararte incapaz para quitarte lo que es tuyo, recordá mi historia. Recordá que siempre hay maneras de defenderse. Recordá que la ley está de tu lado cuando tenés razón, porque al final del día, lo que realmente importa no es cuánto dinero le hables a tus herederos. Lo que importa es cuánta dignidad conservaste durante tu vida. Lo que importa es que viviste según tus propias decisiones, no según las decisiones que otros tomaron por vos. Y lo que más importa es que pudiste mirarte al espejo todos los días, sabiendo que nadie te pisoteó, que nadie te manipuló, que nadie te robó la autonomía que te corresponde por derecho natural hasta el último día de tu vida. Tu edad es experiencia, no incapacidad. Tu generosidad es virtud, no obligación. Y tu patrimonio es tuyo, no de quien espera heredarlo. Nunca olvides que ser mayor significa ser sabio, no ser vulnerable. Significa tener más experiencia para tomar buenas decisiones, no menos capacidad para tomarlas. Y significa tener más derecho al respeto, no menos autoridad sobre tu propia vida. El mundo está lleno de historias como la mía, de adultos mayores que enfrentan presiones familiares para ceder control sobre sus vidas. Pero también está lleno de historias de personas que se defendieron, que mantuvieron su dignidad, que vivieron según sus propias decisiones hasta el final. Tu historia puede ser una de esas. Tu vida puede ser un ejemplo de que la edad no es sinónimo de vulnerabilidad. Tu experiencia puede inspirar a otros a defenderse cuando sea necesario. No importa si tenés 60 años o 90 años. No importa si tu familia es grande o pequeña. No importa si tu patrimonio es mucho o poco.
Lo que importa es que mantengas el control sobre tu vida, que tomes tus propias decisiones, que vivas con dignidad y respeto. Y recordá siempre que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para encontrar nuevos amores, para reconstruir relaciones familiares en mejores términos, para ser feliz a pesar de las traiciones del pasado. Porque la vida no termina cuando cumplís años. La vida continúa mientras tengas ganas de vivirla con autenticidad, con honestidad, con respeto hacia vos mismo y hacia quienes realmente te valoran. Así que defendé lo que es tuyo, protege tu autonomía, mantén tu dignidad y sobre todo nunca permitas que nadie te haga sentir menos valioso por ser mayor, porque ser mayor es un privilegio que no todos alcanzan y mereces vivirlo con toda la plenitud que te corresponde. La autonomía que te corresponde por derecho natural hasta el último día de tu vida. Tu edad es experiencia, no incapacidad. Tu generosidad es virtud, no obligación. Y tu patrimonio es tuyo, no de quien espera heredarlo. Nunca olvides que ser mayor significa ser sabio, no ser vulnerable. Significa tener más experiencia para tomar buenas decisiones, no menos capacidad para tomarlas. Y significa tener más derecho al respeto, no menos autoridad sobre tu propia vida. La autonomía que te corresponde por derecho natural hasta el último día de tu vida. Tu edad es experiencia, no incapacidad. Tu generosidad es virtud, no obligación. Y tu patrimonio es tuyo, no de quien espera heredarlo. Nunca olvides que ser mayor significa ser sabio, no ser vulnerable. Significa tener más experiencia para tomar buenas decisiones, no menos capacidad para tomarlas. Y significa tener más derecho al respeto, no menos autoridad sobre tu propia vida.